hemos terminado lo que es el tamaño y vamos a empezar lo que es la localización del proyecto. Vamos a iniciar ahora esta presentación y tenemos algunos grupos que van a exponer y tengo un grupo que me habló para que verifiquemos su proyecto finalizando la clase, ¿ya? Es lo que vamos a hacer hoy día. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de la localización del proyecto. Dice la localización adecuada de la empresa que vamos a crear con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Por ello, la decisión de dónde ubicar el proyecto va a obedecer no solo a criterios económicos, sino a criterios estratégicos, institucionales e incluso para algunos proyectos de preferencias emocionales. Con todo ello, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad de nuestro proyecto. El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas locales con el fin de buscar la localización en que la resultante de esta fuerza produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de la localización, lo vamos a dividir en dos fases. La primera fase es la macrolocalización y la segunda fase es la microlocalización. En la macrolocalización, nosotros vamos a decidir la zona general en donde se va a instalar la empresa o negocio. En nuestro caso, todos nuestros proyectos tienen como localización el departamento de Santa Cruz. En la segunda etapa, que es la microlocalización, vamos a elegir el punto preciso dentro de la macrozona, en donde se va a ubicar definitivamente la empresa o negocio. Y para ello vamos a contar con algunos métodos para poder nosotros elegir varias alternativas. Entonces, cuando nosotros entramos a la primera fase de la macrolocalización, se refiere a la elección de la región geográfica donde se va a localizar la planta o la área de producción. En este nivel, la selección de región óptima responde a criterios económicos o sociales que se asume de acuerdo a la naturaleza privada o pública del proyecto. En proyectos privados, nosotros vamos a hacer hincapié en los aspectos económicos bajo la premisa de rentabilidad, donde un boliviano invertido hoy debe lugar a 2 bolivianos en el futuro. Para el logro de este objetivo, se debe maximizar utilidades y minimizar costos. Por tanto, la localización óptima será aquella donde se logre este principio. Un proyecto va a lograr maximizar utilidades si la planta se encuentra ubicada próximo al mercado de consumo y o al mercado de bienes de producción, tanto de la materia prima, de los insumos, de la maquinaria y equipos, etcétera. Esta localización va a minimizar el costo de transporte de los bienes de producción hacia la planta y del producto final hacia el mercado consumidor. Entonces vamos a ver algunas variables que van a condicionar la macrolocalización de nuestro proyecto. Asimismo, cuando nosotros nos referimos a proyectos sociales, la localización no está condicionada a la rentabilidad económica. La localización óptima será aquella ubicada en regiones donde existen necesidades sociales. Por ejemplo, si voy a colocar un módulo, ¿no? Donde puede dar mayor servicio a la población. Si voy a construir viviendas sociales, si voy a construir centros de salud o de transporte, etcétera. Entonces, en proyectos sociales no siempre está condicionada una rentabilidad económica, aunque los proyectos tampoco se van a implementar para poder perder, ¿no?
En realidad, todos los proyectos, ya sean proyectos privados, más que todo los sociales, lo que tienen que hacerse es mantenerse. Identificando el producto que el proyecto va a ofrecer, se va a determinar la macrolocalización considerando el criterio privado o social. Entonces dice que aquellos proyectos destinados al sector terciario, como ser hospitales, centros de educación, entidades bancarias, comercios, hoteles, tienen como localización los centros urbanos. Los proyectos elaborados para el sector primario, destinados a la explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, como ser los proyectos mineros, los proyectos agrícolas, piscícolas, forestales, se localizan en función al factor geológico. Y aquellos proyectos de sector secundario, productos industriales de toda naturaleza, está condicionado solamente a criterios económicos. Nosotros tenemos que ver que dentro de los proyectos que se están desarrollando, hay algunos proyectos que no necesitan definir lo que va a ser su macrolocalización ni su microlocalización, dado que ellos van a ser implementados mediante tiendas virtuales, ¿no? Entonces, seguramente para este tipo de proyectos no va a ser considerable, digamos, algunos factores determinantes en la forma de su ubicación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver otra forma como vamos a llegar hacia nuestros clientes potenciales. Cuando nosotros tomamos algunos factores que van a condicionar nuestra localización respecto al proceso productivo en sí, nosotros tenemos que considerar los medios y los costos del transporte, ya sea de la materia prima, de los insumos, de la maquinaria. Tenemos que considerar la cercanía a la fuente de abastecimiento. Muchas veces tenemos que considerar los factores ambientales, el costo y la disponibilidad de los terrenos, la topografía de los suelos, la estructura impositiva y legal. En varios proyectos son factores condicionantes la disponibilidad de agua, energía y otros suministros, que existe un sistema de comunicación, manejo de desecho, la existencia de vías de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces son varios factores que se tienen que considerar con respecto al proceso productivo. Pero también existen otros factores que no están relacionados al proceso productivo, como ser la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, las condiciones sociales y culturales, las consideraciones legales y políticas, la identificación inadecuada de los factores va a dar como lugar a errores en la localización del proyecto, con el consiguiente efecto negativo en la rentabilidad del bien. Entonces, la macrolocalización está afectada por factores cualitativos complementarios. En este punto de nuestro proyecto, nosotros debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿En qué región del país se va a instalar su planta? Ustedes deben indicar el nombre del departamento, la ciudad y o provincia. ¿Cuáles son las características generales geográficas, las características físicas, demográficas, de transporte y de comunicación? Tienen que describir la ubicación, los límites, la altitud, la población, la ocupación, el empleo, la red vial y de comunicaciones. Y para una mejor visualización de la macrolocalización, nosotros vamos a confeccionar un pequeño mapa, ¿sí? Entonces, en realidad, digamos, toda esta parte de la macrolocalización es común para todos los proyectos que nosotros tenemos. Lo que vamos a diferir es en la microlocalización. Entonces, ¿cuáles son los factores cualitativos que nosotros tenemos que estudiar?
Dentro de estos factores cualitativos está el mercado competidor. ¿A qué se refiere el mercado competidor? A la existencia de otros productores en el área de influencia del proyecto. Cuando nosotros estamos estudiando este factor, nos lleva a responder la siguiente pregunta. En el departamento, ciudad o provincia donde va a funcionar el proyecto, ¿existen otros productores que ofrecen el mismo bien o servicio? Asimismo, otro factor cualitativo que nosotros tenemos que estudiar cuando estamos viendo lo que es el mercado proveedor, se refiere a la presencia de proveedores de materia prima e insumos en la región y lugar de la planta. Aquí es muy importante que nosotros nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Existe el mercado proveedor para el proyecto? ¿Cuál es la distancia y accesibilidad a este mercado? ¿En cuántas horas se recorre la distancia hacia ese mercado proveedor? ¿Qué tipo de transporte se va a utilizar para trasladarse al mercado proveedor? Para el traslado de la materia prima, ¿el proyecto va a recurrir a un flete de transporte o va a emplear su propio medio de transporte? Entonces, son preguntas que nosotros debemos realizar para estudiar estos factores de una manera cualitativa. Aquí no estamos cuantificando, estamos viendo cualidades dentro de estos mercados que van a condicionar la ubicación de nuestro proyecto, ¿sí? Asimismo, otro mercado que es importante y vital es el mercado consumidor. En este punto se localiza el mercado consumidor en relación a la ubicación del proyecto sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tamaño del mercado consumidor? La respuesta ustedes ya la tienen en el estudio de mercado. ¿Cuál es la distancia al mercado o mercados consumidores desde el centro de operaciones de nuestro proyecto? ¿En qué tiempo se efectúa el recorrido? ¿Las carreteras son accesibles, inaccesibles, asfaltadas, de tierra? ¿Qué tipo de transporte se va a emplear para trasladar el producto final al mercado consumidor? Hay varios proyectos que dependen de lo que es el clima. En este punto nosotros debemos señalar la influencia climatológica de todos aquellos elementos que afectan en el desenvolvimiento del proyecto, obligando a incurrir en costos como la instalación de calefacción o ventilación. Algunas preguntas que nosotros podemos realizarnos en esta variable son si son intensas las lluvias en la región donde se va a instalar el proyecto, qué meses son considerados lluviosos, cuál es el grado de humedad, cuál es el nivel máximo, mínimo y medio de la temperatura de la región, qué meses se caracterizan por tener temperaturas elevadas o mínimas. Otra de las variables es la disponibilidad del terreno. La planta debe disponer de un área adecuada para la instalación, la construcción, el funcionamiento y las posibles expansión del proyecto. ¿En qué lugar donde se instalará el proyecto existe disponibilidad de terreno? ¿Cuántos metros cuadrados se requiere para la planta? Existen algunas zonas, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar lo que es la ciudad de Santa Cruz y el área urbana hasta el quinto, sexto anillo, existen ciertas avenidas que ustedes, si van, por ejemplo, a la avenida Beni, van a encontrar muchos lugares de expendio de comidas, ¿no? Comidas rápidas. Si vienen por la zona de la avenida Paraguay, van a encontrar muchos lugares donde se vende todo lo que es ferretería, se vende todo lo que son repuestos para movilidad. Si nosotros nos vamos a situar en el lado del mercado mutualista, digamos, vamos a ver zonas donde existe el expendio de productos como la leche, ¿no?
la carne y otros más. Entonces, existen ciertos lugares de la ciudad ya donde están cierto tipo de comercio, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a querer concentrarnos en ese lugar, nosotros tenemos que ver la disponibilidad del terreno. Entonces, muchas veces esas son las zonas más óptimas, pero no existe la disponibilidad del terreno. Mucho más no existe el área adecuada para la instalación y para que nosotros nos podamos expandir. En el lugar donde se va a instalar el proyecto, existe la disponibilidad de terreno, cuántos metros cuadrados ustedes van a requerir para su planta. Asimismo, cuando nosotros nos ponemos a analizar el mercado trabajador, este factor permite conocer la existencia de mano de obra calificada, medianamente calificada y no calificada en la región donde el proyecto va a funcionar. Nosotros debemos considerar los niveles salariales vigentes en la región del proyecto y se debe aclarar lo siguiente. ¿Existe en la región mano de obra dispuesta a ser empleada? ¿Qué cantidad de manos de obra calificada, de calificación media y no calificada precisa nuestro proyecto? ¿Qué niveles salariales están vigentes en la región para la mano de obra? ¿Cuál es el nivel de remuneración que ofrece el proyecto para la mano de obra calificada, calificación media y no calificada? Asimismo, los servicios básicos, ¿no? Aquí nosotros debemos considerar el agua, la energía eléctrica, dado que el agua es un insumo indispensable en la totalidad de las actividades productivas y humanas. En este punto debemos señalar si el lugar dispone de agua potable, de río o de pozo. Si no hubiese, ¿cómo nosotros pensamos obtener este líquido elemento? Sobre la base de esa información, el proyecto puede recomendar la obtención de agua a través de diversos procedimientos, como la instalación de un tanque de agua. El semestre pasado nosotros había un proyecto de lechuga hidropónica en una zona donde no existía agua potable. Entonces, dentro de ese proyecto se consideró la instalación de tanques de agua. Otro servicio básico importante es la energía eléctrica en la región. ¿Cuál es la disponibilidad de energía eléctrica para el funcionamiento de la planta? Algunos proyectos piscícolas que se han desarrollado necesitan lo que es la disponibilidad de motores de luces, ¿no? Asimismo, cuando se van a hacer algunos proyectos como ser las crianzas de pollitos bebé, entonces un factor importante es la energía eléctrica, dado que se tiene que climatizar, digamos. Entonces, existen algunos proyectos donde se debe incurrir en estos costos, ¿no? El costo de la instalación de un motor de energía eléctrica propio. Entonces, nosotros nos debemos preguntar si la energía eléctrica es suficiente, adecuada, escasa. De no contarse con este servicio, la alternativa sería la instalación de un grupo electrógeno o de una planta hidroeléctrica. Los aspectos legales y políticos. Ahorita nosotros vemos, digamos, con todas las declaraciones que se están dando, pareciera ser que se quiere ahuyentar, ¿no?, la inversión dentro de lo que es la ciudad de Santa Cruz. Entonces, aquí se debe considerar aspectos referentes a las políticas impositivas y otras influencias legales que podrían favorecer al proyecto respecto a otra localidad. Debemos preguntarnos si en la región donde se piensa instalar el proyecto existe un tratamiento preferencial en materia tributaria. ¿Qué medidas legales pueden favorecer al proyecto si se instala en esta región? Acá nosotros podemos ver todos los aspectos que nosotros tenemos que considerar que son los factores cualitativos que van a influir en la elección de la macrolocalización, ¿no?
dentro de lo que es el mercado, si tenemos un mercado potencial, centralizado, disperso, dentro de lo que es la parte de energía, la parte del agua, muchos de los proyectos dependen totalmente. Estudios sobre el medio ambiente, la parte de impuestos, restricciones jurídicas, servicios públicos, otros proyectos que van a depender de la parte del clima, la temperatura, la precipitación pluvial, otros proyectos que van a depender de lo que es la mano de obra. Por ejemplo, en los proyectos zafreros dependen bastante, un 99% de lo que es la mano de obra, de la disposición de la mano de obra. En esta época de zafra se traen personas de otros lugares. Las fuentes de aprovisionamiento de las materias primas, el proyecto de la construcción de la elaboración de mesas artesanales, depende bastante de lo que es el aprovisionamiento de la materia prima, ¿no? Si es que están cercanos a donde se vende esta materia prima o insumos, ¿sí? O si existe la dispersión de estas fuentes de abastecimiento. Entonces, estos son algunos de los factores cualitativos que van a influir en la localización o en la macrolocalización de nuestro proyecto. Y entramos a lo que es la parte de la microlocalización, ¿sí? Una vez que nosotros hemos estudiado los factores cualitativos, en la microlocalización nosotros vamos a hacer un estudio de esas mismas variables, pero en función de cantidad. Vamos a empezar a cuantificar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los servicios públicos, nosotros tenemos que ver los precios de los servicios. ¿Qué tarifas se cobran en la región por el consumo de agua? ¿Cuánto pretende pagar el proyecto mensualmente por este concepto? ¿A cuánto asciende el precio de energía eléctrica? ¿Cuál es la potencia contratada para el funcionamiento de la planta? Cuando nosotros estudiamos el precio, cuando nosotros estudiamos el transporte de las materias primas, en la microlocalización ya vemos el precio, cuánto es el costo del transporte para el trabajo de la materia prima desde los centros proveedores hasta la planta, y esta va a estar en función de la distancia y los volúmenes de carga. ¿Cuál es el precio de transporte por toneladas para el traslado de materias primas, insumos, materiales y equipos hasta la planta? Se debe tomar en cuenta el precio de acuerdo al tipo de transporte a utilizar y las diferentes distancias a recorrer. Otro de los factores cuantitativos está el precio del transporte para el producto final. ¿Qué precio cobra el transporte por tonelada, kilo o unidad para trasladar el producto final al mercado consumidor? No se olviden que en el estudio de mercado nosotros hemos hecho un estudio de los canales de distribución, ¿no? Entonces, en esta parte de la microlocalización es muy importante ya considerar el precio del transporte. ¿Mediante qué tipo de transporte se va a trasladar el producto final? Asimismo, cuando nosotros estamos analizando el terreno, en la parte de la macrolocalización nosotros veíamos la disponibilidad del terreno. En la parte de la microlocalización, ¿cuál es el precio del terreno por metro cuadrado? ¿A cuánto asciende la inversión total para la adquisición de esos terrenos? En general, tanto para la macro como para la microlocalización, los factores que intervienen en la elección de la región y sitio de la planta son amplios y diferentes según el tipo de proyecto y la característica de nuestro producto. En función a estas peculiaridades, se deben responder las interrogantes planteadas, sin que necesariamente se dé respuestas a todas ellas. Ustedes pueden incluir otros factores cualitativos que van a influir en la localización de su proyecto. Todo eso se va a encontrar ligado a la naturaleza del bien o el servicio que ustedes van a producir.
Para los proyectos privados, la localización apropiada es aquella que se ajusta a los factores cuantitativos y cualitativos que logran minimizar los costos unitarios de producción, asegurando además la provisión al menor costo posible de materia prima, insumos, materiales, equipos, fuerza de trabajo, servicios de energía eléctrica, agua, coma, etcétera. Bueno, vamos a reiterar que existen proyectos cuya localización está determinada por factores diferentes a los señalados. Tal es el caso de proyectos piscícolas, los proyectos mineros, proyectos agropecuarios. Por tal razón, el análisis anterior se tendrá que adecuar a las características locacionales donde se va a ubicar el proyecto, introduciendo mecanismos que permitan reducir los costos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver algunos métodos de evaluación del proyecto. Dentro de esos métodos tenemos el método de evaluación por factores no cuantificables, el método cualitativo por puntos y el método de los factores ponderados. ¿Sí? Entonces, en base a la explicación que nos van a dar sus compañeros, nosotros ya vamos a poder aplicar uno de estos tres métodos. ¿Existen otros métodos? Sí, y que ustedes también podrían aplicar. ¿Ya? Empezamos con el método de evaluación por factores no cuantificables. Si están los encargados de la exposición. Sí, ingeniera, estamos acá, pues, a ver. ¿Me da su nombre para que lo haga anfitrión? Alejandro Cruz Garnica. Alejandro Cruz. ¿Ok? Ya está como hospedador. Ingeniera, ¿se puede ver? Bueno, ingeniera, buenas noches compañeros. Ahora nuestro grupo pasará a exponer sobre los métodos de evaluación de la localización del proyecto. Primero vamos a comenzar con nuestro compañero que va a exponer la parte de la introducción. Bueno, creo que tienen problemas de conexión, así que voy a empezar con la introducción. Bueno, como estábamos hablando anteriormente y estaba explicando la ingeniera, la localización es de mucha importancia. Se tiene que crear a través de la planeación, del análisis de nuestros factores que necesitamos, que también nos puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Se busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto, es decir, que podamos ganar más a menor costo, digamos, que podamos ser capaces de tener una mayor utilidad. Efecto condicionador sobre la tecnología utilizada en el proyecto. Es decir, nuestra localización también puede determinar qué tipo de tecnologías nosotros vamos a utilizar. También nos puede imponer restricciones físicas, también costos de operación y capital. Ahora mi compañero va a seguir con la siguiente parte. Buenas noches, ingenieras, compañeros, ¿se escucha? Sí se escucha. Está bien. Bueno, entre los métodos de evaluación que tenemos, tenemos el cualitativo ponderado y el método Brown y Gibson. Ahora, el método de evaluación por factores no cuantificados. Las principales técnicas utilizadas para analizar solo tienen en cuenta factores cualitativos y no cuantitativos, que tienen mayor validez en la selección de la. Y estos a su vez tienen tres métodos que se destacan. Los denominados son los antecedentes industriales, tenemos el factor preferencial y también el factor dominante. ¿No, siguiente, compañero? Yo voy a hablar acerca de los antecedentes industriales.
el cual este método supone que si en una zona determinada similar, esta será de consiste en aceptar como la mejor ubicación aquella donde se encuentren otras empresas, suponiendo que si esta zona es buena para ellas, también lo será para el. Eso sí, el análisis que se realice será estático. Continúa mi compañero. Preferencia enfocado en objetivos, si no se basa más en una preferencia personal de quién o de la gente que va a decidir la localización, ¿no? Sin ni siquiera hacer análisis. Ahí, por ejemplo, puede algún lugar en particular, se relega cualquier análisis de factor económico, ¿no? O sea, no se analiza si va a ser factible o no dicha localización, sino se ve más el tema de, como habíamos visto en los antecedentes, se busca el lugar donde esté el rubro, ¿no? Sin importar si nos cuesta más o no. El factor dominante, bueno, como este método, más que una técnica, es un concepto. No otorga alternativas a la elección de la localización, sino va directamente a donde se ubica la fuente, ¿no? La fuente del producto. Siguiente. Buenas noches a todos. Voy a continuar con el método cualitativo por puntos. El objetivo de este método es poder calificar, ¿no? Poder ver la zona que para nosotros va a ser la más rentable. Como primer paso sería definir los principales factores determinados de una localización, ¿no? de una zona. Como decía la ingeniera, pues estos factores son los cualitativos, ¿no? Como se ve en la columna factor, ahí dice materia prima disponible, cercanía del mercado, costos de insumo, clima, mano de obra disponible, ¿no? Entre otros que puede variar dependiendo del proyecto, se puede decir. Por ejemplo, si es un proyecto de cultivo, acá sería mejor, bueno, acá se puede ver el clima, ¿no? Sí, está bien ahí. El segundo paso sería asignar un peso a cada factor. Por ejemplo, si es un proyecto de cultivo, el clima tiene que ser preferencial, ¿no? Podríamos ponerle acá un 0,50 o 40, dependiendo de cuál sea el proyecto. Cuando ya tenemos el peso, hay que poner una calificación a todas las zonas. Le ponen allí un 5, 8, dependiendo, ¿no? De la zona, cuál tenés más preferencia, le pones una cierta calificación. Y ya eso le multiplicas con el peso y te da una ponderación. Eso se escoge la mayor y esa va a ser la más rentable. Más adelante se va a mostrar un ejemplo para que quede más claro. Ahí me olvidaba, en el peso, los valores que están en la columna peso, sumados tienen que ser 1, ya que es relativo, ¿no? Por ejemplo, si el clima es 0,30, voy a tener que bajarle a insumos o a cercanía del mercado para que sea 1, para que la sumatoria sea 1, ¿no? Bueno, María, toca el siguiente. Eso sería todo. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre lo que son los métodos de factores ponderados. Entonces, primero podemos hablar de lo que son ponderar los factores. Ponderar los factores es una manera
todos los factores relacionados con cada alternativa de decisión. Y de esto ya uno... Y por eso el primer paso es desarrollar una lista. Pueden tomar lo que son factores geográficos, institucionales, factores sociales. Un factor relevante podría ser lo que es el factor del clima, ver si y también el factor social, ver si las personas están de consumir carne de codorniz, y después se tiene que asignar un peso a cada factor. Esto lo hace la persona que está analizando este aspecto, y también de acuerdo a ese análisis que haga la persona se desarrolla una para cada factor y se califica a la importancia de ese factor. Después también se tiene que hacer una calificación para la localidad. Y por hongo se tiene que dar una calificación y